¿Cómo elegir el cierre de un reloj? Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de Iguanasell. Hoy con un tema que en mi opinión es uno de los que en muchas ocasiones pasa casi como más oculto o más escondido, y es cómo podemos elegir el cierre del reloj. Depende del tipo de correa que lleva el reloj, ya que, como vamos a ver en este vídeo, la mayoría de los cierres en muchos casos están muy asociados o íntimamente vinculados con el tipo de correa que lleva el reloj. Empezamos con el cierre más común, y es el cierre con hebilla o hebilla tang. Como podéis ver, este es el cierre más habitual, más clásico, y es quizá también el más sencillo, porque básicamente el funcionamiento es el mismo que el de un cinturón, exactamente igual. Nosotros tenemos en nuestra correa, tenemos los distintos agujeros, seleccionamos aquella que se ajusta mejor al tamaño de nuestra muñeca y simplemente introducimos la correa, pasamos el cierre y listo, lo tenemos ya perfectamente ajustado en nuestra muñeca. El cierre de hebilla se puede encontrar en distintos tipos de relojes, tanto relojes muy deportivos como relojes más clásicos. Lo que pasa es que en los relojes deportivos tenemos una gran variedad y una gran diferencia respecto a la hebilla, y son los cierres mucho más vinculados con el pulsador. ¿Qué es el cierre con pulsador? Bueno, pues tenemos distintas variantes. En las correas de caucho tenemos un primer cierre, como vais a ver aquí, que es un cierre que aparentemente es un poquito raro y sorprendente, porque dices, bueno, ¿y yo aquí cómo meto la correa? De repente tratas de hacer esto y obviamente esto no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apretamos el pulsador que veis aquí y se abre nuestro cierre. En este momento lo que hacemos es que cogemos nuestra correa de caucho, la introducimos por aquí y seleccionáis cuál es el agujero de la correa que mejor se ajusta a vuestra muñeca. En ese momento presionamos y ya tenemos aquí nuestra correa fija en la posición correcta. Veamos y tenemos ya nuestro correo perfectamente ajustado. Como veis, es un cierre, personalmente lo veo más bonito, más trabajado, más sólido, y que, como veis, ajusta muy bien y le da un tono y un empaque a nuestro reloj muy importante. El equivalente a este cierre que teníamos en nuestra correa de caucho para el brazalete es este que tenemos aquí. En esto vais a ver que tenemos el mismo esquema que teníamos antes, con un botón en los laterales que es nuestro pulsador. Abrimos y lo que nos va a permitir es que nos podamos quitar y poner nuestro reloj con bastante facilidad. Claro, ¿cuál es la gran diferencia? Vais a ver que en el brazalete nosotros, para ajustarlo, tenemos que quitar el número de eslabones necesario para que el brazalete se ajuste perfectamente a nuestra muñeca. Ojo, hay que quitar los mismos eslabones tanto en la parte superior como en la inferior del brazalete para que nuestro reloj nos quede perfectamente equilibrado en la muñeca. Junto a este tipo de cierres nos encontramos también en los brazaletes con un cierre muy parecido pero un poquito diferente, y es el cierre mariposa. Este cierre mariposa lo encontráis aquí. Veis que el brazalete queda perfectamente integrado, no tenemos la chapita que antes estábamos viendo, y lo que vemos es que es un brazalete perfecto. En este sentido, ¿cómo conseguimos ponernos y quitarnos este reloj? Tenemos en los laterales estos mismos pulsadores. Al pulsar en ambos lados, abrimos en las dos partes y lo que tenemos es nuestro cierre perfectamente equilibrado con forma de mariposa. El funcionamiento es el mismo que el que estábamos viendo antes en el caso del reloj anterior. Básicamente lo que tenemos que hacer es ajustar el brazalete quitando el número de eslabones necesarios y considerar que tenemos obviamente toda esta apertura en forma de mariposa para poder quitarnos y ponernos el reloj. Y junto a estos cierres hay también una pequeña locura, como nos encontramos en este reloj. En este reloj veis que tiene una correa muy similar a una Naton, que en este caso es bastante elástica, y lo que encontramos es este cierre que tiene esta forma de gancho, que lo que hacemos es que una vez que nos ponemos el reloj simplemente lo ajustamos a nuestro tamaño, enganchamos en el pasador y flops, se nos queda perfectamente integrado en nuestra muñeca. Este cierre también es bastante poco común, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Le ha quitado que los más habituales, bueno, el más habitual es el hebilla, y luego obviamente pues tenemos los cierres de pulsadores. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta menos? Pues esperamos vuestros comentarios en el vídeo. Como os comentaba también al principio, va a depender mucho del tipo de correa que lleve nuestro reloj, pero un cierre con pulsador siempre es un punto muy a favor. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Gracias.